Bienvenidos a todos los que se han conectado. Veo que hay muchos amigos y conocidos y profesionales que la vida nos ha permitido trabajar juntos. Estamos en un espacio donde desarrollamos desde que comenzó el año, digamos, casi acompañando a la pandemia, una serie de webinars y particularmente hoy tenemos como invitado, que en realidad es dueño de casa, a Carlos Neil, quien es doctor en ciencias informáticas, experto en formación por competencias y dirige la carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos y es codirector del doctorado en informática de la Universidad Abierta Interamericana. Tengo el agrado de trabajar con él, va a ser un placer escucharlo y nos va a hablar justamente aquí como la presentación lo establece sobre competencias y el título y disparador de esta charla es todo lo que usted quería saber sobre competencias, pero tenía a preguntar. Doy fe que Carlos realmente se ha especializado en lo que es competencia. En nuestra casa estudio es un referente de consulta en este tema permanente. Y bueno, me pareció atinado que hoy nos pueda contar todo lo que está trabajando y todo lo que esto significa, ya que la temática, competencias para todos los que estamos en educación, sabemos que es un aspecto, un tema transversal a todas las carreras y a todo lo referido a la actuación académica. Así que, Carlos, te agradezco por estar y te doy la palabra y de aquí en más maneja vos hasta el final todo el webinar. Yo me quedo después Bueno, para las preguntas. Lo que necesites me avisás, por supuesto. gracias, Darío. Muchas gracias por tus palabras. Eh, Vamos a comenzar entonces esta charla que tiene inicialmente un título medio gracioso, pero que tiene un subtítulo un poco más serio que ahora vamos a ver. De todas maneras, me parece importante compartir inicialmente cuál es mi experiencia en competencias, porque en definitiva esto va a marcar de alguna manera el foco en donde está puesto la presentación que sigue y es importante tenerlo en claro porque sin duda todo lo que veamos de ahora en más va a estar influido por mi formación y experiencia en competencia. Inicialmente me parece que es bueno destacar que lo que vamos a ver hoy, que por supuesto va a tener elementos conceptuales que lo sustenten, tiene más que ver con la experiencia práctica de hechos concretos que venimos realizando dentro de la Facultad de Tecnología Informática. Las experiencias principales con las que contamos dentro de la carrera tienen que ver con un trabajo que venimos realizando de hace unos años, muy importante, que en esta primera instancia nos permitió ya tener terminada un componente muy importante previo al trabajo en competencias, que es la matriz de competencias, de la cual vamos a hablar en un rato. Otra fuente importante de mis experiencias está vinculado con el trabajo en RESIC, esta red tan querida de la que formo parte y que en esta charla hay muchos de los que están escuchando que forman parte de ella, donde también desde hace unos años venimos desarrollando tanto trabajos de capacitación interna, cursos de capacitación interna, como elaboración de documentación que nos permita en particular, vinculados con las competencias, entender un poco cómo está planteado el tema de las actividades, las competencias específicas de nuestra carrera, y en ese sentido hemos trabajado y seguimos trabajando mucho. Y por último, también una fuente importante que me permite a mí estar charlando ahora es mi participación inicial como alumno y ahora la gente del laboratorio MESEC tuvo la generosidad de invitarme a formar parte de su equipo, haber realizado el curso de posgrado de competencias en la ingeniería. Yo en todo ámbito en que tengo oportunidad de presentarme, hablo sobre esta gente de Misiones, que realmente están haciendo un trabajo muy importante. Es un laboratorio que trabaja sobre competencias y que además está auspiciado por el CONFEDI. Bien, esto en primera instancia, que tiene como intención de alguna manera dejar en claro
cuál va a ser el foco del trabajo, básicamente planteado a partir de la experiencia sobre hechos concretos que estamos realizando dentro de la Facultad de Tecnología Informática. Una pequeña introducción. Sin duda, una de las cuestiones más interesantes que nos plantea el concepto de competencia es que puede ser analizado desde múltiples perspectivas. Y cada una de ellas incluso ameritaría un trabajo profundo sobre las mismas, e incluso podemos plantearlo como próximas charlas, si es que el tiempo nos da y las ganas también. Una perspectiva puede ser desde la historia, aunque si bien no es el Tratado de Bolonia de 1999 lo que originó el concepto de competencia, sí fue a partir de ahí, con el establecimiento del Espacio Europeo de Educación Superior y después el proyecto Turing y después Alpha Turing en Latinoamérica, que pusieron a las competencias en un lugar privilegiado. Otra visión, otra perspectiva del tema de competencias, lo podemos pensar a partir del trabajo de las redes, tanto ACIBEI como Confedi, que agrupan a decanos tanto de Latinoamérica, la primera, y como de Argentina, la segunda, Confedi, y por supuesto nuestra red RESIC, trabajaron mucho y siguen trabajando para promover el concepto y la aplicación de competencias en las carreras de ingeniería. Por otro lado, también podemos hablar de competencias desde la acreditación, las actividades reservadas, la posibilidad de que esas se transformen en competencias específicas de nuestra carrera. Es otra perspectiva sobre la cual podemos nosotros charlar. Otras cuestiones importantes para hablar de competencias tienen que ver desde el área pedagógica, los métodos de enseñanza, la mediación pedagógica, estilos de aprendizaje. Por supuesto, otra perspectiva es de las corrientes pedagógicas que sustentan conceptualmente el tema de competencias. Y para ir a cuestiones más prácticas, de las cuales nosotros vamos a ir introduciéndonos, también cómo desarrollamos el trabajo público a partir de las competencias, de la matriz de competencias, de resultados de aprendizaje. Y por último, estos dos últimos temas son los que en parte desarrollaremos en la charla de hoy, de evaluación de competencia. Otra forma de comenzar la charla para encuadrarla e ir perfilando de a poco, acotando el tema para entrar directamente en lo que vamos a desarrollar, es a partir de un conjunto de preguntas disparadoras. Por ejemplo, ¿las competencias las impone el mercado o las define la academia? Este tema en su momento fue bastante problemático y una de las causas por las cuales el tema de competencias estaba un poco resistido por la universidad. Porque si bien, sin duda, las competencias comenzaron en el ámbito empresarial, en el mercado, la apropiación que hizo la academia deja de lado esa preocupación de que sea el mercado el que defina qué es lo que tenemos que hacer en la universidad. Otra pregunta, ¿debemos desarrollar competencias profesionales o competencias de egreso? Y no es un tema menor pensarlo en estos términos. La competencia profesional se logra a partir de muchos años de trabajo. Si nosotros pretendemos que el egresado, una vez completado su ciclo académico, tenga competencias profesionales, estaríamos recargando considerablemente el periodo de formación. Así que esa diferencia que claramente la establece Confedi respecto de si trabajar con competencias de egreso o competencias profesionales, hay que tenerlo en cuenta y ponerlo también en discusión. Otra cuestión que hemos charlado y muchas veces surge esta pregunta, ¿qué pasa? ¿Nuestros egresados no son competentes? ¿Por eso nosotros tenemos que pasar al concepto de competencias? Por supuesto que sí son competentes, lo han sido y lo serán, incluso muchas veces hasta a pesar nuestro. Pero sin duda que las perspectivas nos abre el concepto de competencia en cuanto a cómo abordar el trabajo áulico, nos da nuevas posibilidades que no tenemos que desmerecer. Por otro lado, otra pregunta importante, solamente como disparadora, no vamos a desarrollarla, ¿no? ¿Cómo es el trayecto de las matriz de competencias hasta el trabajo áulico? Y acá hay un concepto muy fuerte que es el de matriz de competencias. Si no lo planteamos, y de hecho lo vamos a plantear, podría suceder que las personas, los docentes que quieran desarrollar sus trabajos áulicos, lo hagan en forma independiente del resto. Entonces la matriz de competencia es la guía principal sobre la cual nosotros trabajamos
y a partir de la cual desarrollamos cada una de las competencias en cada una de las asignaturas. Otra cuestión para tener en cuenta, ¿cómo desarrollo un plan de estudio basado en competencias? Tampoco se está pensando en dejar de lado las características disciplinares de los planes de estudios actuales. No es que hay que cambiar todo. Esto es parte de una transición que, partiendo de lo que estamos haciendo, iremos mejorando y las modificaciones que se vayan realizando van a ser en función de los progresos que vayamos logrando, de la experiencia que vayamos ganando y del tiempo que vaya pasando. Por otro lado, otro tema importante es cómo identifico, desarrollo y evalúo competencias. Estas son preguntas que de alguna manera tienen como intención enmarcar el tema general para que cuando vayamos en particular al tema que tratamos el día de hoy, entendamos dentro del cuadro general en dónde estamos parados. Por supuesto que hay muchas más preguntas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de competencias? El término competencias está de moda, las definiciones de competencias son múltiples y a veces contradictorias. ¿Por qué hablamos de competencias genéricas y por qué hablamos de competencias específicas? ¿Qué es una matriz de competencia? Yo insisto en este punto porque es importante destacarlo. ¿Qué son los resultados de aprendizaje sobre los cuales vamos a hablar hoy? ¿Cómo se ven las competencias? ¿Cómo se escriben los resultados de aprendizajes? ¿Qué diferencia hay entre competencias y resultados de aprendizaje? ¿Y por qué tenemos que plantear competencias y resultados de aprendizaje? ¿Competencias es lo mismo que capacidades? ¿Competencias es lo mismo que objetivo? Vean que hay muchísimas preguntas y es importante plantearlos, por lo menos para quedarnos con la duda y en parte para enmarcar lo que sigue de ahora en más. Entonces, con esta pequeña introducción vamos a resumir todo mucho y vamos a plantear 3 preguntas básicas. ¿Cómo identifico las competencias? ¿Cómo desarrollo las competencias en los alumnos? ¿Y cómo evalúo las competencias? Y en particular vamos a hacer referencia en parte al último punto. O sea que estamos acotando muchísimo el espectro amplio del concepto de competencia. Y ahora vamos a entrar en el tema específico, ¿no? De los resultados de aprendizaje a las rúbricas. Sin que esto constituya un método ni sea exhaustivo en cuanto a su desarrollo, podemos pensar en estas etapas. Identificamos los problemas nacionales, determinamos las competencias genéricas y específicas que abordan esos problemas profesionales, desarrollamos la matriz de competencia, ya vamos a hablar de ella, y ahora sí entramos en una asignatura en particular. De esa asignatura determinamos los resultados de aprendizaje, determinamos los criterios de evaluación, desarrollamos las competencias y evaluamos mediante rúbricas. Bueno, lo que vamos a desarrollar hoy son los puntos que están en negrita. Resultado de aprendizaje, criterio de evaluación y evaluación con rúbricas. El objetivo de la charla, y vamos a ponerlo para comenzar a ver la forma de escritura en términos de resultado de aprendizaje. Y es el siguiente, en términos de resultado de aprendizaje, algo parecido a objetivo, ya vamos a ver que no es lo mismo. Comprende el concepto de resultado de aprendizaje y criterio de evaluación para evaluar desempeños observables utilizando rúbricas en el ámbito del aprendizaje basado en competencias. Este podría ser el objetivo escrito en términos de resultado de aprendizaje de la charla que vamos a desarrollar hoy. Hecha la introducción, vayamos al temario que vamos a desarrollar. Primeramente, comenzaremos con el concepto de competencias, pasaremos después por resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, rúbricas. Vamos a hacer ejemplos concretos, y acá me detengo un segundo. Todo lo que vamos a charlar hoy, estamos planteando, lo estamos haciendo en la facultad. Estamos trabajando en particular, yo voy a hablar de las materias en las cuales soy titular. Estamos trabajando con todo lo que estamos charlando, lo estamos haciendo en estos términos, y los ejemplos que están planteados están sacados de lo que estamos realmente haciendo en este momento.
Por último, la bibliografía recomendada. Al final de la charla yo les voy a dejar algunos libros con algunas consideraciones respecto de ciertos capítulos que aquellas personas que quieren trabajar sobre el tema y entender un poco el tema de competencias pueden ir buceando sobre esos aspectos. Por supuesto que lo que planteo es un recorte muy particular de la bibliografía, pero al haber tanta, ser tan abundante, que habiendo tantas, igual como no hice nada, es importante, me parece, allanar un poco el camino de la gente que quiere introducirse en el concepto de competencia. Por supuesto que los libros los pueden leer todos, pero me pareció importante es resaltar algunos puntos, algunos capítulos de los libros que permitan una comprensión mayor del tema, que por supuesto es muy abundante en cuanto a conceptos y en cuanto a cuestiones a aprender, y hay muchos autores que están trabajando. Vamos a comenzar entonces el concepto de competencias. Si hablamos de competencias, tenemos que reconocer parte de los componentes de las competencias, y ahí hablamos de las dimensiones de las competencias. Y esas dimensiones se plantean en tres saberes: el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. Esos tres componentes de las competencias hablan de conocimientos, declaraciones, declarativos y factuales, habilidades y predisposición, las cuestiones aptitudinales. El tema es que no pensamos a las competencias como tres componentes, sino que una mejor aproximación al concepto de competencias puede ser pensarlo como la intersección de estos tres saberes. Pero tampoco lo podemos pensar así, porque las competencias es un poco más complejo, hay otros componentes a tener en cuenta. Por ejemplo, no solamente alcanza con el conocer, el hacer y el ser, sino están articulados y movilizados adecuadamente para resolver un problema profesional. Entonces, acá la cuestión clave pasa por la resolución de problemas concretos profesionales que hacen uso de los saberes conocer, hacer y ser. Este gráfico es claro al respecto. Las competencias se desarrollan a través de un aprendizaje activo, eso es un tema muy importante, a través de la reflexión, y permiten resolver problemas en un contexto particular de la profesión, movilizando diversos saberes: el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. Algunas definiciones, hay muchas definiciones. Por ejemplo, esta es la definición que plantea el CONFEDI: es la capacidad de articular eficazmente un conjunto de esquemas, estructuras mentales y valores, permitiendo movilizar, poner a disposición distintos saberes en un determinado contexto con el fin de resolver situaciones profesionales. Esa es la definición, digamos, que tenemos nosotros dentro de CONFEDI para ingeniería. Ahora, una definición de Tobón y colaboradores. Tobón es un escritor, investigador colombiano, muy fructífero en cuanto a bibliografía y muy claro en sus conceptos, que plantea que las competencias son actuaciones integrales para identificar, analizar y resolver problemas del contexto en distintos escenarios, integrando el saber ser, el saber conocer y el saber hacer. Otra definición, que es la que más me gusta a mí, pero solamente es una cuestión personal, engloba fácilmente todos los componentes. Dice: posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una profesión, puede resolver los problemas profesionales en forma autónoma y flexible y está capacitado para colaborar en su entorno profesional y en la organización del trabajo. Para tener en cuenta, uno no es competente ni parcialmente ni teóricamente. La competencia se demuestra a partir de la actuación y tiene carácter finalizado. O sea, se es competente o no se es competente. No se es parcialmente competente y tampoco se es teóricamente competente. Y hay una cuestión muy importante, muy importante. La competencia es invisible y solo es abordable a través de los desempeños observables. Esto quiere decir que nosotros no vamos a evaluar competencias, por supuesto, a partir de lo que determina un autor muy reconocido y del cual nosotros abonamos su idea, ¿no? No vamos a evaluar competencias, vamos a evaluar los desempeños observables
que de alguna manera vamos a interpretar como exposición de las competencias. Y también es importante establecer esto que se llama el modelo iceberg, ¿no? Que es que algunas partes solamente de la competencia son visibles. Aquellas que pueden ser reconocibles fácilmente o no tan fácilmente, pero sí difíciles de identificar aquellas que son invisibles. Las habilidades, los conocimientos, es lo que uno de alguna manera puede reconocer de las competencias. La parte actitudinal, el autoconcepto, la forma en que uno se percibe, esas cuestiones son invisibles y no son fáciles de identificar. Una cuestión que habíamos planteado nosotros, y estamos en una introducción general para entrar después en el tema específico, las competencias es lo mismo que capacidades. Hay mucha bibliografía, bastante contradictoria entre sí. Vamos a decir que en nuestra facultad hemos determinado que las capacidades son una forma de descomponer las competencias. De todas maneras, hay autores que plantean que es conveniente pensar en competencias en el ámbito laboral y pensar en capacidades en el ámbito académico. De todas maneras, estas son consideraciones que solamente pongo en evidencia para dejar en claro que las definiciones no están consensuadas y hay muchas formas de interpretar. Bien, entonces, ahora vamos a temas más puntuales. Y acá entra en juego algo que muchas veces repetimos. ¿Cómo determino qué competencias desarrollar y evaluar en mi asignatura? Porque yo tengo un conjunto de competencias que en general no son muchos. En nuestra carrera tenemos 13 competencias nada más. Competencias genéricas y específicas, 13. Pero ¿cómo sé, si yo estoy situado en mi asignatura, qué competencias yo debo desarrollar? Para eso está el concepto de matriz de competencias, que en definitiva lo que hace es fácilmente visualiza la relación que existe entre las asignaturas y las competencias. Esta es la matriz de competencias que nosotros utilizamos en la UAI, y en particular nuestra carrera de tecnología informática, ya desde el año pasado la tenemos terminada a partir de un trabajo muy importante que hemos hecho con todos los docentes, tanto de Buenos Aires como Rosario, y hemos consensuado una matriz de competencia en donde podemos identificar claramente y fácilmente qué responsabilidad le cabe a cada asignatura en función de las competencias a desarrollar. Y la repasamos rápidamente. Por un lado tenemos los años 4 o 5, lo que fuera, los cuatrimestres, las asignaturas, las competencias y los componentes. Nosotros los componentes los llamamos capacidades. Y después, entre la intersección entre el componente o la competencia y la asignatura, hay un número que inicialmente establece una correspondencia y, segunda instancia, establece el nivel de dominio. Fíjense que los valores son 1, 2 y 3. Y el nivel de dominio 1, 2 y 3 varía en función del nivel de autonomía alcanzado por el alumno. En los primeros años el nivel de autonomía es bajo, en los últimos años el nivel de autonomía es alto. Entonces, una vez establecida la importante matriz de competencias, si yo quiero trabajar específicamente en una asignatura en particular, tengo que ubicarme en esa asignatura y ver cuáles son las competencias que me corresponden. Otro uso importante de la matriz de competencias es determinar si hay competencias que no tengan asignaturas asignadas, o si hay asignaturas que no tengan competencias asignadas, o si hay asignaturas que están sobrecargadas de competencias. Porque esto, ¿qué significa? Significa que esta asignatura se va a comprometer a desarrollar esta competencia en este nivel. Porque esta asignatura, por ejemplo, del último año, también se va a comprometer a la misma competencia, pero con otro objeto de estudio, que es otra asignatura, y con otro nivel de autonomía. Bien, una vez que estamos estableciendo la matriz de competencia, tenemos otros elementos a tener en cuenta. Ya sabemos entonces, tenemos determinado para una asignatura en particular la matriz de competencias. Ahora, perdón, para una asignatura en particular a través de la matriz de competencias, ¿cuáles son las competencias que le corresponden? Vamos al temario. Y ahora entramos en el concepto de resultados de aprendizaje. El segundo punto.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de resultados de aprendizaje? Muy simplemente, lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer como resultado de una actividad de aprendizaje. Si lo vemos con una definición un poco más precisa, dice, los resultados de aprendizaje son formulaciones de lo que los estudiantes deben conocer, ser capaces de hacer o demostrar al concluir un trayecto formativo, que puede ser un módulo, que puede ser un periodo, que puede ser una unidad, que puede ser un año, según el nivel de descripción o de granularidad en que yo lo describo. Entonces, ¿por qué trabajamos con resultados de aprendizaje y no trabajamos por competencias? Hemos dicho, y eso espero que haya quedado claro cuando hablamos de matriz de competencias, en general, una carrera responde a no muchas competencias. Nosotros en particular tenemos 13 competencias. Entonces, ¿por qué no trabajo con las competencias y desarrollo y evalúo? El problema es el siguiente, que las competencias se desarrollan progresivamente durante todo el periodo de duración de la carrera académica. En cambio, cuando nosotros queremos trabajar esas competencias más específicamente en unas asignaturas, las descomponemos en lo que se denominan unidades menores manejables, operativas, que son más manejables. O sea que, ¿qué sería un resultado del aprendizaje? Una competencia más detallada y vinculada estrictamente a una asignatura en particular. Por ejemplo, fíjense, ¿cómo desarrollo y evalúo esta competencia genérica? Esta competencia es real, es una competencia que nosotros tenemos en nuestro plan de estudio, en nuestra matriz de competencia. Dice, especificar, proyectar y desarrollar software. Y tiene como capacidades, capacidad para concebir soluciones tecnológicas y capacidad para utilizar creativamente las tecnologías disponibles. Esta competencia genérica, va a ser desarrollada por muchas asignaturas. Pero, ¿cómo hago para desarrollar algo tan general? Entonces yo tengo que ir a algo mucho más específico, que son los resultados de aprendizaje. Por ejemplo, un resultado de aprendizaje de esa misma competencia, pero una asignatura, por ejemplo, de metodología, la que trabajamos y vamos a ver los ejemplos, dice, diseña una base de datos para persistir los datos en el tiempo, aplicando el modelo relacional y aplicando el estándar UML. Fíjense que ahora esta competencia, que era específica, pero que era muy general, la bajamos a un modelo mucho más chico, mucho más concreto, mucho más detallado, con el cual es mucho más fácil entender qué es lo que yo tengo que desarrollar y después qué es lo que tengo que evaluar. Resultado de aprendizaje es lo mismo que objetivo. Dicho en otros términos, ¿por qué yo uso resultado de aprendizaje y no planteo objetivos? Podría ser lo mismo, pero con algunas salvedades. Cuando nosotros hablamos de objetivos, está pensado desde el punto de vista del profesor. Cuando históricamente nosotros planteamos en un plan de estudio los objetivos de la materia, es lo que el docente pretende, pero no es lo que el alumno realmente va a aprender, porque en definitiva está vinculado con los contenidos, con los propósitos, pero siempre desde el punto de vista del profesor. En cambio, el resultado de aprendizaje está vinculado y está centrado en el aprendizaje, no en la enseñanza. Es lo que nosotros esperamos que el alumno logre al finalizar un ciclo. Ahora, ¿cómo se escriben los resultados de aprendizaje? Igual que las competencias, porque en definitiva, el resultado de aprendizaje es una competencia en chiquito, para decirlo simplemente. Y hay un formato que está establecido, que por supuesto no es estandarizado ni es el único, pero creo que es válido y es el que plantea Prieto y establece 4 componentes, 2 de los cuales son imprescindibles, otros 2 pueden ser optativos. Verbo, objeto de conocimiento, finalidad, que puede ser más de una, y que puede ser condición de referencia, que puede ser más de una. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el verbo? El verbo es la acción en donde se realiza, sobre el cual que actúa sobre el objeto de conocimiento. Acá lo pongo más fuerte. En el mismo ejemplo anterior, diseñas el verbo. No importa el tiempo verbal. Lo importante en realidad es saber cuál es el verbo que yo voy a utilizar. Y ese verbo va a estar vinculado con el nivel de autonomía que habíamos identificado en la matriz de competencia. Ahora, ¿cómo
¿Identifico ese verbo? Bueno, ¿cómo elijo el verbo? Y bueno, podemos usar, por ejemplo, la taxonomía de Bloom. ¿Por qué Bloom? Porque, bueno, Bloom está, por su origen y por la idea inicial, está un poco cuestionado, pero seamos pragmáticos en el sentido de que esta taxonomía, que no es la original, sino es la digital de Bloom, está actualizada, nos puede servir para identificar cuál es el verbo a utilizar para realizar utilizar los verbos en la confección del resultado de aprendizaje en virtud de lo que yo quiero hacer. Si quiero que el alumno comprenda, que aplique, que analice, que evalúe, que cree, bueno, yo acá tengo la posibilidad de elegir una serie de verbos. Entonces, primero era el verbo, después el objeto de conocimiento. Era verbo, objeto de conocimiento. Diseñas el verbo, el objeto de conocimiento, que acá es base de datos, es un objeto o área del conocimiento sobre el cual cae el verbo. Y surge de agrupar, no son contenidos analíticos, sino surge de un agrupamiento. En este caso, por ejemplo, diseña una base de datos. El objeto de conocimiento es la base de datos. La finalidad, bueno, básicamente, ¿para qué yo hago esto? Por ejemplo, para persistir los datos en el tiempo. Es la finalidad por lo cual nosotros utilizamos el verbo y que actúa sobre el objeto de conocimiento. Y por último, la condición. ¿Cómo debo hacerlo? En este caso, ¿bajo qué circunstancias? Bueno, en este caso, aplicando el modelo relacional y aplicando el estándar UML. ¿Cuáles son las condiciones? Pueden ser condiciones de calidad, condiciones de contexto, condiciones de disciplina, condiciones de ejecución. En definitiva, con estos 4 componentes, los 2 primeros son imprescindibles, los otros 2 pueden ser complementarios, yo describo analíticamente, claramente, en este caso, un resultado de aprendizaje. Resumiendo entonces, primero establezco el objeto de conocimiento, en este caso base de datos. Después selecciono el verbo, diseña. Después establezco la finalidad para persistir los datos del tiempo. Por último, establezco la condición, aplicando el modelo relacional y aplicando el estándar UML. Y me queda el resultado de aprendizaje en los términos que ya habíamos hablado en un principio. Bien, otros ejemplos. Estos ejemplos son los que nosotros utilizamos en las asignaturas nuestras. Aquí tenemos, analiza un sistema de información para identificar sus diferentes características utilizando la clasificación establecida. Incluso hay transversales. Resuelve posibles situaciones de conflicto para consensuar ideas comunes al grupo, considerando las características de cada participante del grupo. O presenta informes técnicos para comunicar sus producciones, considerando la legibilidad y organización de la información. Bien, vamos al tercer punto, que es criterios de evaluación. Entonces, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. El problema de los resultados de aprendizaje es que, como tienen un carácter integrador, son de amplio alcance y nosotros precisamos refinar un poco más para establecer los criterios de evaluación para evaluar ese resultado de aprendizaje. Entonces, los criterios de evaluación tienen un mayor nivel de especificidad y vamos a ver cómo vinculamos este concepto respecto de resultado de aprendizaje. Entonces, para pensar en un refinamiento de los conceptos que hasta ahora estuvimos trabajando, podemos decir, bueno, partimos de la matriz de competencias. A partir de la matriz de competencias identificamos las competencias que le corresponden a mi asignatura desarrollar. Una vez que tengo las competencias, desarrollo los resultados de aprendizaje. Y una vez que tengo los resultados de aprendizaje, desarrollo los criterios de evaluación. Tanto las competencias como el resultado de aprendizaje como los criterios de evaluación lo podemos pensar como un refinamiento, con mayor nivel de especificidad acá, con menor nivel de especificidad acá. Y esta es la matriz de competencias que me permite visualizar claramente la responsabilidad de la asignatura en función del todo. ¿Cómo escribo los criterios de evaluación? Porque hasta ahora hemos dicho que los resultados de aprendizaje se escriben de manera similar a las agencias. La diferencia principal es el nivel de detalle. Bueno, ¿cómo escribo? De la misma manera.
verbo más objeto de conocimiento más condiciones de referencia. Por ahora, en este caso, si bien usamos la misma estructura, le sacamos la finalidad, porque los criterios de evaluación están vinculados con un resultado de aprendizaje y la finalidad está implícita. Entonces, por ejemplo, el resultado de aprendizaje que hablamos recién, no, es otro modela diagramas de clase para representar la estructura estática de un sistema utilizando el estándar UML, tiene como criterio de evaluación, por ejemplo, plantea un modelo de clases considerando la legibilidad del modelo, por ejemplo, reconoce la corrección del modelo considerando la semántica y la sintaxis, reconoce la minimalidad considerando que no se puede borrar del esquema un elemento sin perder alguna información, elige atributos que permiten caracterizar a la clase. Estos son los criterios de evaluación que yo asocio al resultado de aprendizaje que es producto de la competencia que yo determiné a partir de la matriz de competencia. Entonces, tenemos la matriz de competencias, tenemos las competencias, tenemos el resultado de aprendizaje, tenemos los criterios de evaluación. La pregunta, ¿cómo vinculo estos conceptos con las rúbricas? Recuerden el subtítulo, no el gracioso, sino el serio, de los resultados de aprendizaje a las rúbricas. Bueno, ¿cómo vinculo todo esto con las rúbricas? Entonces, vayamos a las rúbricas. Bien, las rúbricas conceptualmente son muy simples. Son muy simples. En negrita están resaltados los componentes. Es un instrumento de evaluación que permite determinar el nivel de logro, un componente, en la resolución de problemas relacionando una serie de indicadores, otro componente, con descriptores de nivel de dominio. 3 componentes nada más. Y es muy útil, las rúbricas son muy útiles para evaluar criterios complejos. Facilita la comunicación, deja en claro los criterios previamente a la resolución de algún problema. Mejora la comunicación, permite la evaluación, la autoevaluación, la coevaluación. Recién de entrada vamos a hablar de eso. Conceptualmente, bueno, antes que nada, hay 2 tipos de rúbricas. Las rúbricas holísticas, que son globales, con una de carácter cualitativo. Yo la verdad que nunca las usé. Y están las rúbricas analíticas, que son más cuantitativas, son mucho más analíticas e incluso son mucho más complicadas, no complejas, son más laboriosas. Los componentes de las rúbricas son muy simples, La rúbrica conceptualmente es muy simple. Tiene indicadores, tiene niveles de logro y tiene descriptores. No más que eso. Indicadores, niveles de logro y descriptores. Vamos a empezar con los niveles de logro. Puede haber entre 3 y 4 y estos niveles más o menos pueden permanecer constantes independientemente del tipo de rúbrica y está basado en el nivel de autonomía también que pueda tener y va aumentando desde un nivel inicial a un nivel sobresaliente. Los nombres pueden ser diversos. Entonces yo tengo, recuerdan ustedes, tengo los niveles de logro. Estos son los niveles de logro o con cualquier otro nombre. En general se plantean 4 niveles de logro y están vinculados con el nivel de concreción del trabajo y el nivel de autonomía que tiene el alumno para resolverlo. Por ejemplo, ahora vamos a ver los descriptores. Los descriptores es la parte, quizás, una de las partes que llevan más tiempo, porque detalla las características de cada nivel de logro según el grado en que esos criterios son alcanzados. O sea, yo tengo un logro con excelencia, voy a escribir un texto que permita entender de qué manera yo logro, por ejemplo, con excelencia, el hecho de plantear un modelo de clases considerando la legibilidad, con avances con excelencia, con avances de calidad, básico y mínimo. Entonces, el alumno puede entender para cada uno de los criterios qué es lo que estamos queriendo decirle nosotros respecto de cuándo el logro es con excelencia, cuándo es con avances, cuándo es bache, cuándo es mínimo. Esto es conceptualmente simple, pero muy laborioso. Y por último tenemos los indicadores. Básicamente, ¿qué son los indicadores? Son los criterios de evaluación de las rúbricas. Lo que hablamos de criterios de evaluación que venían de los resultados de aprendizaje constituyen en las rúbricas los indicadores.
Entonces, resumiendo esto, después vamos a ver algún ejemplo. La matriz de competencias, las competencias, los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación. ¿Y cómo vinculamos este último concepto con las rúbricas? Lo que dijimos recién. Los criterios de evaluación de las rúbricas son los criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje son los indicadores en las rúbricas. Bien. Veamos ahora cómo evaluamos con rúbrica. Reconocemos dos tipos de evaluaciones, ¿no? Sintéticamente, una sumativa y una formativa. La evaluación sumativa es la que acredita, es la que permite de última tomar decisiones a largo plazo, porque son, para decirlo simplemente, podemos pensar en los exámenes parciales o los exámenes finales. La formación importante y en la que se utiliza la rúbrica es la versión formativa, porque aplica los procesos, permite mejorar el proceso mediante se evalúa, tiene carácter, permite tomar medidas rápidamente, porque yo puedo utilizar la rúbrica dentro del proceso de formación, de desarrollo de trabajos, y en virtud de las respuestas a la rúbrica yo puedo seguir trabajando. Entonces, básicamente la rúbrica permite la evaluación formativa. Por supuesto que también podemos utilizarla para calificar, que es lo que caracteriza a la evaluación sumativa, pero principalmente la podemos pensar para la evaluación formativa. Por otro lado, podemos pensar también en la rúbrica en un amplio aspecto de evaluaciones. La autoevaluación permite que el alumno se evalúe tu trabajo, permite la coevaluación, que los compañeros en los trabajos colaborativos, grupales, puedan evaluar el trabajo de otro. Una visión externa sobre un trabajo siempre mejora la comprensión, tanto del que evalúa otro trabajo como el que es evaluado por un compañero. Y por supuesto la clásica, la heteroevaluación, que es la evaluación del docente. Esto es lo que en general se denomina evaluación 360. Pero no solamente las rúbricas son importantes para posteriormente evaluar, sino que el valor, para mí, el valor principal de las rúbricas es que permite que el alumno, cuando esté realizando un trabajo evaluable con la rúbrica, tenga claramente los criterios determinados que le permitan realizar el trabajo. No que haga el trabajo y después haga la evaluación, sino que utilice los conceptos, los descriptores que están en la intersección para realizar después el trabajo práctico. Me parece que eso es lo más importante de la rúbrica. Aviso importante. La evaluación no asegura la adquisición de competencias por parte del alumno. No podemos resumir en la evaluación todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un componente, la evaluación. La adquisición de competencias está vinculado con el uso de las técnicas adecuadas a partir de la especificidad de la competencia que se quiera desarrollar. O aprendizaje basado en problemas, o aprendizaje basado en proyectos, aula invertida. O sea que nosotros acá nos hemos enfocado en un aspecto del proceso, que es de la evaluación, pero no confundamos con que teniendo la forma de evaluar, tenemos resuelto la forma de que el alumno adquiera esa competencia. También podemos utilizar a las rúbricas para la evaluación. Y acá agregamos dos componentes, el peso relativo y los puntajes. Nosotros podemos asignarle a cada criterio un peso relativo y podemos asignarle a cada estado de logro un valor determinado. Por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Podemos decir que los puntajes asociados a cada uno son estos: logro con excelencia 10, con avance de calidad 8, básico 5, mínimo 3. Y estos criterios, cada uno tiene un peso, que es el que el docente determina en función de lo que él considera más importante. El criterio 7 es mucho más importante para el docente que el 1. De modo tal que cuando se evalúa un del alumno y se lo sitúe en alguno de los estados que corresponden a excelencia, avance, y esto en función de la descripción que tengamos acá, vamos a ubicar y obtener una nota. De modo tal que la nota asignada, en este caso no es la nota asignada, sino el valor mínimo, es este. O sea, para un docente, el alumno que cumpla al menos con los criterios de evaluación en los niveles determinados, tiene acreditados los conocimientos. Fíjense que no estamos pidiendo que para evaluar esté siempre acá. Puede estar variando esto. Entonces, si un alumno tiene un problema particular en algún criterio,
no deberá tener que hacer todo de nuevo, puede resolver el criterio que no tiene claramente establecido, y esto permite esta descomposición del problema en sus partes, permite acotar el problema y tomarlo en su real dimensión en el momento adecuado. Entonces, esto nos permite a nosotros poder utilizar las rúbricas tanto para la evaluación, para la coevaluación, para la heteroevaluación, como elemento que le permite al alumno entender cómo realizar un trabajo y, por último, para evaluar. Para ir cerrando y dar después un espacio a las preguntas, vamos a hacer algunos ejemplos. Estos ejemplos son reales, son ejemplos que estamos nosotros desarrollando en las materias Metodología 1 y 2 del segundo año de la carrera, que es una materia de análisis y diseño orientado a objetos, de modelado, utilizando UML, y vamos a mostrar de qué manera hicimos la transición del trabajo tradicional que veníamos haciendo a lo que estamos haciendo ahora. Como decía recién yo, bueno, es un ejemplo a partir de una materia en particular que estamos desarrollando, y yo creo que el valor que tiene el ejemplo es que es un ejemplo real. Esto es lo que muchas veces nosotros pedimos cuando estamos yendo a capacitarnos, ¿no? Que nos planteen ejemplos reales, que nos permita a nosotros entender y materializar los conceptos. Bien, ¿cómo trabajamos la transición? Una asignatura, digamos, tradicional y en términos muy esquemáticos, tenemos objetivos, tenemos unidades, tenemos guía de trabajo prácticos y tenemos criterios de acreditación. No es que nosotros desechamos el programa actual y empezamos de nuevo, no, vamos a utilizar todo lo que tenemos, pero vamos a mejorar a partir de una transición donde, ahora, a partir de la matriz de competencias, determinamos cuáles son las competencias de egreso con sus capacidades y niveles de dominio. Esto sale de la matriz de competencia. Determinamos los resultados de aprendizaje, reconocemos los saberes, conocer, hacer y ser, determinamos las rúbricas y la secuencia didáctica. Eso es lo que tenemos nosotros armado, que complementa, que no destruye lo anterior, sino que lo complementa y que lo reutiliza en otros términos, para pasar de un programa de asignatura tradicional a un programa de asignatura más cercano al concepto de competencia. Entonces, esto es lo que hemos hecho. Las competencias específicas, acá tenemos de la matriz de competencia, tenemos competencia de egreso, por ejemplo, especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información. Como capacidad, tenemos capacidad para identificar y formular problemas de sistemas de información. El nivel de dominio 1, porque estamos en los primeros años, bajo nivel de autonomía, y acá lo que hacemos es poner los resultados de aprendizaje que corresponden a la asignatura, de acuerdo a la temática que desarrolla, ponemos como saberes conocer la unidad que le corresponde, ponemos como saber hacer la guía de aprendizaje que le corresponde, que ya teníamos de antes, por supuesto, y la rúbrica asociada para evaluar la guía de aprendizaje. Eso para cada una de las unidades. Claro, ustedes dirán, ¿qué trabajo? Sí, es mucho trabajo, pero acá la solución a este trabajo, que para una persona sería muy grande, es trabajar colaborativamente. Nosotros trabajamos, somos muchos docentes, tanto de Buenos Aires como Rosario, hemos conformado un grupo que trabaja muy bien y hemos distribuido el trabajo en los diferentes docentes, de modo tal que compartimos el trabajo, compartimos los criterios y desarrollamos cada uno de estos temas aportando al todo. Cada uno hace una parte del trabajo a partir de los criterios ya establecidos y todos usamos el trabajo del resto. Entonces, en vez de tener que hacer 20 rúbricas, cada docente estará haciendo una o dos rúbricas. Entonces, yo creo que la única forma de poder esto llevarlo a cabo es a partir del trabajo colaborativo entre los miembros de un grupo de trabajo dentro de una materia. Bien, acá hacemos referencia a lo que ya tenemos, los saberes conocer y hacer, que lo podemos asociar a las unidades, a los contenidos de las unidades y a las guías de aprendizaje. Todos tienen su rúbrica asociada. Y después, respecto de las competencias transversales, que a partir de lo que nuestra matriz de competencia determinó, nosotros tenemos como competencia de egreso
a desarrollar dentro de la asignatura competencia para desempeñarse de manera efectiva el equipo de trabajo y competencia para comunicarse con efectividad. Y dentro de la capacidad, dijimos que la capacidad es la forma que descomponíamos las competencias, capacidad de promover una actitud participativa y colaborativa. Y la otra capacidad para seleccionar las estrategias de comunicación en función de los objetivos y de los interlocutores y acordar significados en el contexto de intercambio. Esto está establecido en la materia de competencias. Nosotros armamos resultados de aprendizaje y tenemos acá no hay contenidos, acá hay actitudes. Entonces, respecto de las actitudes y valores, tenemos una rúbrica de trabajo colaborativo. Y respecto de las normas, tenemos rúbricas de presentación oral. Y por último, establecimos una secuencia didáctica. A ver, no es que nosotros desechamos el método expositivo o las guías de trabajos prácticos tradicionales, sino que complementamos con un montón de actividades y estrategias didácticas más. Entonces, como tenemos un grupo muy grande de docentes, la secuencia didáctica la arma el docente, de acuerdo a sus características, de acuerdo a la forma en que él tiene de trabajar. Tenemos los resultados de aprendizaje, la unidad que le corresponde y un conjunto de estrategias. Cada docente elige, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Para el resultado de aprendizaje que vamos a desarrollar con contenidos de la unidad 2 y con la guía de trabajo práctico de la unidad 2, primeramente hacemos una evaluación diagnóstica, después trabajamos con el concepto de aula invertida, después hacemos la resolución de problemas y después pasamos al método expositivo. O sea, primero queremos que el alumno trate de identificar la problemática para después darle la solución. Esto en un trabajo colaborativo y acompañado por una presentación oral. Esto lo tenemos armado en general para que cada docente en particular realice la secuencia didáctica a partir de su estilo que él considera más adecuado y además el grupo sobre el cual está trabajando. Esto, los docentes tienen la libertad de plantearlo según sus términos. Bien, entonces, ¿cómo nosotros transformamos o transitamos desde un modelo tradicional, desde un programa tradicional o un modelo más en este camino hacia las competencias? Bueno, establecemos los resultados de aprendizaje, determinamos los criterios de evaluación, diseñamos los instrumentos de evaluación y asociamos los saberes conocer y hacer y ser, las unidades y las guías de trabajo práctico y establecemos la secuencia didáctica. Ese es el paso que nosotros realizamos para hacer todo lo que dijimos. Por último, para cerrar, entonces, partimos de las profesionales, pasamos por las competencias genéricas y específicas, llegamos a la matriz de competencias, y después, para una asignatura en particular, determinamos los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación asociados y las rúbricas. Es un paso importante, es un cambio importante, es un esfuerzo muy importante. Cuando hablamos nosotros de aprendizaje centrado en el alumno, eso implica un trabajo muy importante de parte del docente, porque todo esto necesariamente requiere de mucha reflexión y en un trazo grueso esto es muy distinto a plantear una clase magistral, un conjunto de guías de trabajos prácticos, 2 exámenes en el cuatrimestre y un examen final. Hay una diferencia sustancial entre la propuesta. Y si bien todo esto se podía haber hecho sin el concepto de competencias, me parece que fortalece mucho más el trabajo a partir de este concepto que nos permite todas estas consideraciones, ¿no? Competencias, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, rúbricas, etc. Bien, para ir terminando y dándole paso después a las preguntas, vamos a ir a la bibliografía recomendada. Como les comenté al principio, hay muchísima bibliografía, muchísima, cada vez hay más, y es muy difícil saber qué es lo que hay que leer. Por supuesto que lo que yo acá propongo puede ser fácilmente descartable por cualquiera, solamente es una propuesta para aquellos que quieran interiorizarse un poco más en el concepto. Entonces yo les planteo una serie de libros y que dentro de cada libro, estos libros se consiguen fácilmente en internet,
están todos a disposición. Por ejemplo, en el libro Construir competencias de la escuela, la noción de competencias en el capítulo 1 está muy bien desarrollada. Por ejemplo, secuencias didácticas, aprendizaje y evaluación. El capítulo 2, bases teóricas y filosóficas de la formación de competencias, y el capítulo 3, secuencia didáctica, son también dos capítulos que justifican la lectura. En la competencia, en la docencia universitaria, acá hay temas como, por ejemplo, cómo se reconoce una competencia, cuáles son las dimensiones de la competencia, por qué trabajar con el paradigma de las competencias, competencias y resultados de aprendizaje. Está claro que yo me estoy nutriendo de todos estos libros, ¿no? Después tenemos este libro que es muy, muy interesante, Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de competencias. Es sumamente recomendable porque es un compendio de métodos y de modalidades de enseñanza donde asocian cada uno de los métodos, los caracteriza y propone formas de evaluar a cada uno de ellos. Ese libro realmente es para tenerlo. También está libre, lo pueden conseguir por internet. Y después tenemos, creo que es el último, acá habla de las competencias genéricas, y en particular yo destaco el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 5. Competencias genéricas instrumentales, competencias genéricas interpersonales y competencias genéricas sistémicas. Estos libros, como para empezar a leer esos capítulos, me parece que es una buena introducción. Hay otro más. Este es importante también, de Tobón. Es fundamentación del concepto de competencia desde la perspectiva del pensamiento complejo. Este libro también es muy, muy interesante. Tobón es un autor realmente muy interesante para leer y hay una justificación desde el pensamiento complejo de todo el concepto de competencia. Respecto de las rúbricas, hay muchísimo. Yo acá rescaté 4 trabajos. Hay mucho, insisto, hay mucho de rúbrica y lo interesante es que hay mucho trabajo de evaluación empírica de las rúbricas, sobre el uso, de las ventajas del uso de las rúbricas. Y después acá abajo puse 3. Yo realmente no estoy usando un poco en Moodle, que hay también para hacer rúbricas, y también tenemos en nuestra plataforma, en Ultra, también tenemos para empezar a trabajar con ¿cómo es? Rúbricas electrónicas, ¿no? Y Rubric. Pero sí, el día de ayer, el vicedecano de la facultad, Daniel Tedini, dio una charla sobre estos temas que estimo podrían ustedes recuperar el video, los que no pudieron verlo, porque sí abunda mucho en cómo realizar rúbricas automáticas, ¿no? Pero conceptualmente, lo de rúbrica, no hay mucho más que decir, los conceptos básicos son pocos, lo que es complejo es la construcción de las rúbricas, tanto de los criterios de evaluación, que ahora podemos pensar que se simplifican si los derivamos de los resultados de aprendizaje, como de los criterios que intersectan los niveles de logro y los criterios de evaluación. Bueno, terminamos. Yo les comenté en un principio que yo voy a este material que acabo de comentarles, está a disposición, esta presentación, para todos aquellos que les interese y me escriban. Es una pequeña encuesta de una sola pregunta, es un cuestionario anónimo. Yo a vuelta de mail les envío esto. Y a todas las personas que quieran comunicarse posteriormente a esta charla, igualmente ahora nos quedamos un rato para charlar o para intercambiar experiencias, mi mail está acá y será un gusto para mí poder contactarme con ustedes. Los que me conocen saben que siempre contesto. Bueno, yo les agradezco mucho el tiempo y bueno, lo dejo a Darío para continuar con el tema de las preguntas. Muchas gracias, Carlos. Muy, muy interesante realmente tu charla, ¿sí? Con muchos aspectos para desarrollar y para profundizar. Y ya están llegando preguntas. Cecilia pregunta, ¿cómo fue el proceso de formación de los docentes que participan en el proyecto? ¿Está hablando de la facultad? De la facultad, sí. Con respecto a los docentes de la facultad que participan en todo el modelo de la matriz de competencias. Claro. Bueno, nosotros desde hace muchos años, desde siempre,
tenemos capacitaciones pedagógicas, además de realizar capacitaciones propias. Nosotros hemos decidido en algún momento que era conveniente interiorizarnos un poco más, acompañado por todo el equipo pedagógico, para poder bajar todos los conceptos que en general están bien expresados, pero que en particular tienen como huérfanos los ejemplos concretos. Por eso nosotros hemos hecho capacitaciones internas y hemos trabajado muchísimo con todos los docentes. El nivel de participación fue muy grande, lo cual nos permitió conseguir justamente realizar esta matriz de competencia, que es la base para el trabajo que todavía tenemos que hacer mucho, por supuesto. Carlos, acá estoy recibiendo por otro medio una pregunta. Si cuando, digamos, tuvimos que pasar la planificación de lo que sería la carrera a competencia, tuvimos que, de alguna manera, como repensar la carrera. No. Nosotros, nuestro plan de estudios, desde inicio está pensado en competencias. Lo que nosotros hacemos ahora es afianzarnos en el modelo y aplicar más concretamente estos conceptos que venimos desarrollando. Las competencias específicas de nuestra carrera surgieron hace poco tiempo. A ver, hay un tema que me gustaría destacar. Yo no hice referencia a cómo logramos nosotros determinar las competencias genéricas y las competencias específicas. Eso es un tema no menor. Nosotros tenemos las competencias genéricas a partir del documento que realizó Confedi y las competencias específicas que surgieron a partir de ¿cómo se llama? Las actividades reservadas que se transformaron en competencias. Nosotros lo tenemos a eso. A partir de eso es que nos pudimos seguir estableciendo el trabajo que hacemos, pero venimos trabajando desde hace mucho tiempo en capacitaciones pedagógicas, ahora centradas en el concepto de competencia. E insisto, el nivel de participación es muy importante, tanto de Buenos Aires como de Rosario, trabajamos en conjunto. Perfecto. Bueno, acá en el chat te están dejando elogios y agradecimientos y destacan la claridad de los ejemplos que resultan ser muy claros y fundamentales al momento de tener que entender todos estos aspectos, Carlos. Y nos preguntan, ¿cuánto tiempo llevamos haciendo la transición y cuánto tiempo más pensamos que vamos a estar planificando esta transición? Esto es un proceso, esto tiene comienzo, pero no tiene fin. No tiene fin. Nosotros venimos trabajando, no todas las asignaturas están con el mismo nivel de desarrollo, pero sí estamos todos encaminados al mismo objetivo. Pero esto no es que va a haber, no creo que tenga una finalización. Este proceso, lo único que sabemos es que tiene un comienzo, que no solamente la facultad, sino la universidad está muy comprometida con este concepto, desde la vicerrectoría académica para abajo, estamos todos trabajando en lo mismo. Insisto, es un proceso, no tiene terminación. Siempre esto va a poder ser mejorado. Sí, por acá rescatan también una idea sobre lo fundamental que es la participación y el cotrabajo de los que integran la plantilla docente en todo esto, ¿no? Y la capacitación de los mismos. Sí, sin duda. No, la matriz de competencia no se puede imponer. La matriz de competencia hay que consensuarla. Es un error muy grave que la matriz de competencia la realice solamente la dirección de la carrera. Porque precisamos del compromiso y de la participación de todos para que realmente esto se lleve a cabo. Esto no se puede exigir si no hay un compromiso de la gente que quiera realizarlo. Y la única forma en que la gente se comprometa es que haya participación. Y por suerte nosotros la hemos logrado. Y el trabajo en conjunto ha producido una matriz que es la base a partir de la cual vamos a poder seguir desarrollando este modelo que bueno, insisto, no termina. Me dicen, a ver, acá. Se ha conectado Marcelo De Vicenzi, el decano de la Facultad de Tecnología Informática de la UAI, así que le damos la bienvenida. Y por acá, Carlos, te piden si por favor
¿podés poner de nuevo el código de QR? Sí, sí. En realidad voy a poner el link, que es más fácil. Ya lo pasé de nuevo. Si alguno, bueno, cada tanto si quieren lo copio porque después se pierde en el conjunto de chats. De todas maneras, lo que pretende el link es saber quiénes son los que quieren tener ¿cómo es? La presentación, ¿no? Así que si por alguna razón no llegan a encontrar el link, me escriben a mí. Mi mail está por ahí dando vuelta. Carlos, hay dos preguntitas Sí. que realiza Gabriela. Primero, reflexiona sobre si las competencias interesan más el proceso que el resultado. Y en segundo lugar, ¿qué consideraciones habría que tener en el acompañamiento de alumnos de los primeros años de una carrera? ¿Respecto a qué? ¿A competencias? Claro, cuando uno trabaja en competencias, sí habría que tener consideraciones especiales para los alumnos de los primeros años. Y por otro lado, lo que te comentaba sobre si es más importante el proceso que los resultados o tienen igual peso. Si ustedes recuerdan la matriz de competencias, ahí tenían establecidos niveles de autonomía. Empezamos con un nivel bajo de autonomía. El número 1 es un nivel bajo de autonomía. ¿Qué significa eso? Significa que precisa de la asistencia del docente mucho más que cuando está en quinto año, que está en un nivel 3. Entonces, por supuesto que la forma de encarar el trabajo pedagógicamente va a ser distinto en los primeros años que en los últimos. No sé si con esto puedo más o menos contestar. Respecto de la otra pregunta, ¿cuál era? Sobre las consideraciones de los alumnos de los primeros años, si habría que tener alguna consideración. La intenté contestar recién. La otra era si era más importante el producto. La otra si el resultado es más importante que el proceso en sí o tienen el mismo peso. A ver, yo creo que el proceso es lo importante porque el proceso permite ir identificando cuáles son los problemas para ir solucionándolo. Un buen proceso deviene necesariamente de un buen resultado, pero me parece que deberíamos valorar más el proceso que el resultado, porque el resultado es consecuencia del proceso. Bien, y acá Carolina Martínez está preguntando sobre si tenemos información sobre la opinión de los estudiantes respecto a esta forma de ser evaluados, o sea, la forma que propone las competencias en términos de evaluación. Sí, nosotros tenemos una muy buena experiencia con el tema de las rúbricas. Ya desde el año pasado venimos trabajando una asignatura que la hemos transformado casi totalmente en concepto de competencias, donde trabajamos colaborativamente a partir de aprendizaje basado en problemas y con rúbricas. Esa es la forma en que se trabaja esa materia. Y las rúbricas representan un instrumento muy importante porque clarifica fácilmente, rápidamente, qué es lo que se pretende, cuál es el resultado de aprendizaje en términos de criterios de evaluación. Sí, me parece que clarifica mucho. A veces los alumnos se pierden un poco porque no entienden bien qué es lo que pretende el docente. Acá está muy explícito lo que se pretende, tanto como resultado de aprendizaje, como criterio de evaluación, como descripción de las rúbricas. Sí, por supuesto que los alumnos lo ven de muy buen agrado, porque en este trabajo que está centrado en el estudiante es importante que el alumno participe, se comprometa y se sienta partícipe justamente de todo este proceso. Fantástico. Bueno, ahí están agradeciendo por todas las respuestas, Carlos. Muchas gracias. Estás en línea, ¿nos podés escuchar? ¿Tenés audio? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto, un placer. Lamentablemente si querés hacer un cierre institucional, digamos, nosotros hicimos sí, el académico. No, más que nada, lamento no haber podido sumar, estaba previsto que yo lo pueda moderar y demás, pero creo que Carlos contó un poquito acerca de todo el trabajo que hicimos. Yo lo único que quería sumar a esto, que realmente es interesante, porque creo que todos lo estamos viendo desde las perspectivas de lo que vamos a hacer, primero en nuestras universidades, con todo lo que son los nuevos estándares basados en competencias, qué es lo que vamos a hacer en nuestras carreras, porque son carreras, estamos hablando de carrera de tecnología, pero también aplica, ahí veía a Gasmudio que es la carrera también de enfermería y otras carreras que también están viendo esta realidad como una posibilidad.
pero no hay que olvidarse también del tema de la educación mediada por tecnología. Es decir, esta pandemia nos ha obligado a acelerar nuestros procesos de maduración en la enseñanza mediando por la tecnología. Y cuando hablamos mediado por la tecnología no estamos hablando de un PowerPoint, sino que estamos hablando mediar la tecnología. Es una educación blended y una educación híbrida donde la tecnología, la presencialidad y la virtualidad se combinan, se conjugan y trabajan en forma conjunta. Entonces, el poder, al momento de poder analizar o evaluar entornos de educación a distancia, realmente poder tener presente que te permita poder incorporar estas competencias. Carlos hacía mención a lo que hace a la rúbrica, a las competencias, es decir, es casi imposible realmente desagregar uno del otro. Uno cuando habla de competencias, la herramienta, el instrumento por excelencia de evaluación es la rúbrica. También tenemos la lista de cotejo, tenemos otros también instrumentos que realmente son muy útiles. Pero es realmente algo a tener en cuenta que la tecnología, es decir, casi también el tema de la tecnología, es decir, medir o enseñar con tecnología para poder asociarlo con el tema de la competencia. Y el otro concepto, que no sé si Carlos también lo referenciaste, el tema del aula invertida. Cuando hablamos del aula invertida, el concepto que también tiene que ver con la competencia, el que el alumno tenga la posibilidad de tener materiales, un saber o construir algún saber previo antes de empezar a desarrollar la clase en la cual va a desarrollar esa competencia, porque ese estímulo adicional o inicial que va a tener le va a permitir poder formalizar muchísimo mejor los conceptos en el marco de la competencia. Esto lo estamos hablando desde la experiencia de distintos, es decir, la verdad que hemos utilizado la carrera de Ingeniería en Sistemas como un laboratorio social para ir experimentando durante un par de años todo este tipo de situaciones. Y hemos compartido algunas experiencias en el RISIC, también lo hemos participado también en el Confedi, en la Red UNCI, hemos participado realmente en algunas experiencias y nos parece bueno que esto realmente no hay algo puntual o no hay bibliografía que realmente se vaya a acomodar a cada una de nuestras realidades. Y sobre la base de contar con estos webinares, contar las experiencias, creo que ahí vamos a empezar a poder buscar un punto de encuentro o poder definir el estilo o la forma de implementar estas competencias en nuestras unidades académicas. El concepto de enseñanza por competencia no es algo nuevo, pero sí es algo nuevo hacerlo como lo estamos haciendo y con todos los recursos que hoy está disponible. Muchas gracias, Marcelo, por los conceptos. Y Carlos Tomasino te pregunta si, considerando los avances de la informática, que son muy acelerados, muy vertiginosos, si no debería acaso actualizarse las competencias en cada uno de los hitos. En principio te saludo, Carlos, siempre como un gusto realmente tenerte con nosotros en estas actividades. Sí, realmente el tema de las competencias hay que ser muy cuidadoso al momento de definirlas porque tienen que ser suficientemente amplias, pero al mismo tiempo precisas, que no se desactualicen con el devenir de la tecnología, sino que la tecnología es el medio y la competencia debe ser el para qué, es decir, qué es lo que yo realmente quiero desarrollar en una habilidad. La habilidad que es efímera, que solamente se limita en la tecnología del momento, pienso que a lo mejor no sería una competencia que definiría en un plan de estudio o en un curso o en una actividad, sino que debería ser algo que esté desagregado y que no esté tan alineado con la tecnología. Por supuesto que hay conceptos tecnológicos que realmente están haciendo un destrozo disruptivo en todo lo que es el modelo tradicional. Pero a lo que me refiero es que no esté
y para hablar algo más puntual, que no esté pegado al programa o al modelo o al programa o la tecnología de ese momento específico, que sea algo un poco más conceptual y que realmente dé cuenta de una tendencia y no de una moda. Esas capaz serían las palabras en las cuales hacíamos referencia. Muchas gracias, Marcelo. No sé, Carlos, si deseas aportar algo más a la charla, si no estaríamos en condiciones de hacer el cierre. No, solamente agradecer a los participantes que hayan estado un rato con nosotros. Podemos continuar comunicándonos por otros medios y bueno, yo mañana o pasado les voy a ir mandando a todos la presentación y seguimos en contacto para, insisto, alguna pregunta que haya quedado ahí dando vuelta o para intercambiar experiencias, que me parece que podría ser una forma de comenzar una buena relación con toda la gente, ¿no? Compartir experiencias y poder entre todos ir desarrollando conceptos que puedan servirnos a todos en cada una de las universidades o facultades que trabajan. Por mi parte, solamente resta agradecer y bueno, Darío, te dejo el cierre, o Marcelo, el cierre de la charla. Bueno, yo en principio agradecerle a todos los presentes y a vos, Carlos, por sumarte a la serie de webinars de la Facultad de Tecnología e Informática. A todos los presentes van a estar recibiendo invitaciones para los próximos que organicemos, así que esténse atentos para poder compartir este agradable espacio con todos ustedes. Marcelo, ¿querés hacer el cierre vos? Quería comentarles que, bueno, estos webinars tenemos al menos uno por semana con temas de actualidad y en algunos casos dos. En este momento y en forma paralelo, aquellos que todavía tengan ganas de escuchar algo más, tenemos otro webinar que tiene que ver con tecnologías accesibles y soluciones para personas con discapacidad. Si quieren después lo compartimos, se va a hacer a través de Zoom. Así que si quieren se los podemos compartir a través del chat para que puedan ver otras realidades. Pero lo interesante de todo esto es poder sacar el mayor de los provechos de esta situación de confinamiento que nos ha tocado vivir y que ojalá en algún tiempo remoto lo veamos como una anécdota, es decir, parece que es interminable. Habíamos hablado de semanas y sigue, así que, pero bueno, aprovechemos también estas posibilidades que nos está dando esta aceleración de la implementación de tecnologías para que podamos encontrar puntos de conocimiento, puntos de interés para compartir. Ahí ya se los compartí en el chat, ahí tienen el link, así que aquellos que quieran ver el tema de tecnología y discapacidad, bienvenidos.